amonestarse con palabras de Pablo, declarando cosas que van a traer un peso espiritual. Pablo, primero, tienen que saber que se declara apóstol. Es apóstol y tiene sus hijos espirituales. Uno de ellos es Timoteo, el otro es Tito. Estas dos cartas lo que hacen es enseñarnos acerca de lo que tiene que ver con la obra, con la iglesia, con la labor de la iglesia. Y de esta manera entonces nosotros podemos encontrar cosas que advierten a nuestra vida, que advierten a nuestra persona, para que nosotros entonces podamos saber qué es falso o qué es verdadero. Es necesario que nosotros leamos la escritura, y cuando queremos saber acerca del ordenamiento y la función de la iglesia, es necesario que leamos la primera, la segunda carta de Timoteo y la carta de Tito. Amén. Todos juntos vayamos al capítulo número 1, en el versículo número 1 y versículo número 2. Y ya que estamos ahí, puede decir amén. Y ahora entonces puede levantar su voz en lectura fuertemente. 1, 2 y 3. Muy bien. El Evangelio de la gracia de Dios es central. Siempre apunta hacia Jesús y es una doctrina que todos nosotros debemos de saber, pero se tiene que saber con claridad que no es solamente una doctrina que se está aplicando, enseñando al oyente, no, sino que tiene que ver con una advertencia. Diga conmigo, advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? Pregunte, ¿cuál es, pastor? La advertencia es acerca de los falsos maestros que enseñan el evangelio para saciarse de las cosas de las personas. Gente que abusa y que trasquila a las ovejas, que no hace su labor espiritual, pero que ha abusado de todas ellas. Entonces Pablo dice: hey, Timoteo, hijo amado, y empieza a enseñarle acerca de lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que conlleva a conocerle a Él. Es importante que la iglesia conozca que nosotros estamos aquí debido a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos hace a nosotros entonces tomar los beneficios de la cruz del Calvario. Hay beneficios en la cruz. Los beneficios son que nosotros entonces encontramos salvación, encontramos paz, encontramos sanidad, pero hay la recuperación de muchas cosas cuando se llega a comprender el porqué de la gracia de Dios. Y cuando nosotros nos adentramos en estos versículos, entonces podemos ver que en esta declaración del versículo 1 y 2, Pablo está diciendo primero, hey, que él es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y la frase que utiliza ahí es nuestro Salvador. O sea, él mismo necesita la salvación que Jesucristo da. Y aparece 6 veces en la epístola. Se llaman epístolas pastorales, porque estas son utilizadas para enseñar a aquellos que vienen detrás de uno, aprendiendo para después ser maestros con otros. Entonces Pablo está enseñando a Timoteo, está enseñando a Tito y los está llevando en esa aventura de poder declarar la palabra. Las epístolas empiezan a ser tomadas para que la iglesia pueda tener bases que sean firmes en su manera de caminar. De tal manera que entonces vemos la voluntad de Dios y la obra de Cristo en esa voluntad de Dios de salvar a los pecadores. Esta entonces aparece en escena dada por este Pablo para que nosotros podamos entonces saber que la voluntad es del Padre y la obra es de Cristo.
Entonces nosotros vemos los dos aspectos. Uno es la voluntad de Dios y dos es la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza. Entonces nosotros miramos hacia el futuro. Hoy nosotros gozamos con la promesa y sabemos a dónde iremos. Pero nosotros ahora miramos el futuro. Y el futuro para nosotros es prometedor y de bendición. Cuando la gente se espanta porque lee Apocalipsis, lo que a la gente se le olvida es que ellos ya son salvos y que el juicio que vendrá será para el incrédulo, no para el creyente, porque el creyente ya es salvo y gozará de la plenitud de Cristo cuando entonces sea el momento. Así es que Él es nuestra esperanza, esperamos en Él. Sí, amén. Versículo 1, vamos a él. Versículo 1, todos juntos por favor. 1, 2 y 3. Entonces, mandato de Dios y del Señor Jesucristo. Y Él está cumpliendo con una función, ha sido enviado. Apóstol significa enviado. ¿Ok? Entonces ha sido enviado a hablarle a los gentiles de esta salvación tan grande. Versículo número 2, vayamos rápidamente, todos juntos a las 3. 1, 2 y 3. Entonces vemos a Timoteo y vemos a Tito. Estos dos son verdaderos hijos de Pablo. Ambos han sido traídos por su ministerio a Cristo. O sea, Pablo predicó, los ganó y ahora los está llevando a que ellos puedan conocer la plenitud de Dios. La palabra que aparece ahí, misericordia, también en la segunda epístola de Timoteo y en Tito, aparece como parte de algo que es peculiar del amor de Dios sobre todos los creyentes. Y entonces los creyentes tienen esa misericordia de parte de Dios. Si no tuviéramos esa misericordia, ninguno de los que estamos aquí estaría. Porque todos habríamos recibido el juicio de Dios sobre nuestra vida. Pero en múltiples ocasiones Dios nos ha salvado o nos ha librado de la muerte. Y si nosotros muriéramos sin Cristo, nuestra vida sería condenada de tal manera que no tendríamos salvación. Así es que cuando nosotros vemos esta advertencia contra las falsas doctrinas que van apareciendo en el desarrollo, primero se presenta Pablo como el enviado. Se presenta con las cartas que lo acreditan por mandato de Dios y por la obra de Jesucristo. Y se presenta ahora no solo él, sino con fruto, Timoteo y Tito. Pero entonces viene la parte que agarra a los individuos porque necesitan la misericordia de Dios para que ellos en esa misericordia puedan ser salvos. El versículo número 3 sigue diciendo, vamos a leer del verso 3 al 10, todos juntos y fuertemente, 1, 2 y 3. Todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos. 1, 2, 3. Ni presten
Entonces ahora empezamos a ver esa advertencia contra esas cosas. Y esa advertencia entonces empieza a marcar o a enseñar una diferencia. La iglesia tiene que perseverar en la palabra de Dios y ser guardada a través de los apóstoles para que ellos puedan transmitir la sana doctrina y las bases sobre las cuales se establece esta doctrina. Cuando nosotros observamos en Hechos capítulo 2 versículo número 42 y podemos darle lectura en la palabra, entonces la escritura nos dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante resaltar que la doctrina que establece a la iglesia siempre es marcada por los apóstoles. Y a través de ese establecimiento, entonces se empieza a perseverar y hay una diferencia con aquellos que enseñan otras cosas, que no han guardado la sana doctrina, sino que por el contrario están equivocados. La sana doctrina, entonces nosotros necesitamos procurarla continuamente. Vamos a ir al verso número 10 y 11 de la primera carta de Timoteo. Vamos rápidamente. Versículo 10 y 11. Muy bien. Ya estamos ahí, ¿verdad? Vamos a darle lectura todos juntos. Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 10 y 11. Todos juntos, 1, 2 y 3. Entonces volvemos a este punto en donde nos encontramos. La iglesia debe de enseñar correctamente la conducta de los hombres. Porque el problema que hay en las iglesias es que el nombre de Jesucristo es vituperado debido a que hay personas que se conducen de una mala manera. Y cuando las personas son borrachas, son adúlteras, son profanas, entonces el juicio de los de afuera señala a la iglesia porque la iglesia no se conduce correctamente. Pablo está diciendo, hey, no se confundan con lo que oyen, en donde les dan permiso de hacer cosas que deshonran el nombre de Dios. Les dice entonces que hay una diferencia y que los hombres de Dios tienen que perseverar en todo esto. Si nosotros no lo hacemos, entonces somos engañados. Versículo número 4, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso número 4. Vayamos todos ahí y leamos. 1, 2 y 3. Ok, les pido que vuelvan a leer, es importante que lo hagan bien, no balbuceen, abran la boca bien para que se les entienda. ¿Lo pueden hacer bien? 1, 2 y 3. Entonces dejen de andar con cuentos tontos. Es que me pusieron las garras de león para que yo rasgase los cielos. Ay, no manches, ¿dónde está eso en la Biblia, Lore? Dime. Hay un montón de cuentos chinos que la gente se traga porque no lee la Biblia. ¿Dónde está eso?
enséñame el texto bíblico. Es que como antes se oraba, entonces la gente decía que se cubrían con un círculo de fuego. No es que la escritura está haciendo entonces una similitud entre la protección divina y cómo Dios te puede guardar. Pero la gente inventa cuentos chinos y se inventa fábulas, pero no están en la escritura, no vienen en la palabra de Dios. Entonces usted tiene que desecharlas, porque se está enseñando una doctrina que no es correcta y que no está marcada por los apóstoles. Y la doctrina de Dios entonces siempre se guarda celosamente a través del apostolado. El versículo número 4, como ustedes han dado lectura, habla precisamente de esas fábulas y de esos mitos, de esas genealogías interminables. No es que yo soy descendiente de tal y de tal y de tal y de tal y de tal, y por eso yo tengo. No. El gnosticismo creyó que las emanaciones del centro divino tenían que ver con las genealogías, porque ellos pensaban que entonces al morir iban a tener ese tipo de emanaciones en su vida. Entonces hay una mezcla de doctrinas y de cosas que están incorrectas. No. Si usted cree que al morir va a reencarnar en otra cosa, pues quiero decirle que está equivocado, que eso no es parte de lo divino, de Dios. Dios hizo seres únicos, especiales, no va a mezclar nunca. Entonces es importante que nosotros sepamos ese tipo de cosas, que nuestro Dios nos ha dado una identidad espiritual y no va a cambiar, ni se va a mezclar, ni se va a hacer un licuado con algo más. Entonces las personas que creen en la reencarnación creen que si ellos fueron buenos aquí, pues van a ir elevando su nivel de reencarnación, y entonces si encarnaron en un perro, después pueden ser. No, están equivocados. Primero quiero que sepan que ese tipo de doctrina lo que dice es que si eres perro y se acabó, vas a reencarnar en un animal. Y si eres humano, en un humano. Y si eres planta, en una planta. No puedes mutar. Ahora, todo eso está equivocado. Y la escritura previene diciendo: ¡hey! Eso no es correcto. Son cuentos, son fábulas. No tienen peso espiritual. Entonces ustedes tienen que saber eso, para que lo tengan bien presente. Cuando nosotros venimos a Cristo necesitamos aprender bien acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Génesis, cuando Dios establece el huerto y los árboles, Él dice que estos den fruto según su género, según su especie. Entonces usted podrá decir que aquellos cuentan que usted proviene del chango, del mono, pero resulta que ya no ha habido más evolución en las personas. Y después de estos miles de años, usted sigue siendo un individuo, un hombre en la humanidad. No ha cambiado, usted no ha encontrado de un chango a un hombre y después de un hombre a qué. No hay tal. ¿Ok? Entonces es importante quitarnos los cuentos para que todo eso salga de nuestra vida. Y esas fábulas o cuentos chinos que usted a veces se cree,
no estén más en usted. Versículo número 5, todos juntos por favor, verso número 5, 1, 2 y 3. Entonces el propósito de la sana doctrina es producir ¿qué? Amor. El propósito de la sana doctrina es producir ¿qué? El propósito de la sana doctrina es producir ¿qué? Porque contra el amor nada se puede, nada puede, nada gana. El amor siempre estará primero. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es amor. Amén. Entonces, la vida cristiana tiene que estar cimentada en esas bases, el amor de Dios. Versículo número 6, todos corramos. Versículo número 6, vayamos rápidamente ahí. Versículo número 6. Estamos ahí, ¿verdad? Fuerte, bien fuerte y todos juntos. 1, 2, 3. Entonces, no tienen fundamento, son puras palabrerías, o sea, cosas huecas, cosas vacías. No hay un fundamento. Por eso es que se apartan, porque prestan oídos a tonterías que no están en la Biblia, se contaminan y después se alejan de Dios, se convierten en anticristo, porque se alejan de Dios y ahora todo lo que es Dios les molesta. Por eso usted se va a encontrar en la calle hermanos, entre comillas, lo fueron, pero después su estado cambia. Y ahora, no, que esa iglesia no vayas, no, que para ser como ellos, no, por eso yo mejor yo solo, yo soy mi... Porque se vuelven anticristos. Se pelearon con Dios y ahora ellos no necesitan a Dios y empiezan a cambiar su conducta porque dejaron que sus oídos prestaran atención a palabrerías que no sirven de nada. Entonces ustedes tienen que saber que todo eso tiene que salir de sus vidas porque no hay fundamento. Amén. Versículo número 7, todos juntos. Verso 7, 1, 2 y 3. Entonces viene aquí a reafirmar que estas personas enseñan en error, de tal manera que ese error se lo creen. Entonces el dicho popular dice que digas una mentira varias veces y terminarás creyéndola. Por eso es importante que no prestes tus oídos a tonterías. Si vas a hacer algo que produzca en ti algo bueno, es leer la Biblia, oír la Biblia, para que en ti se produzca amor. Solo así vas a poder perdonar a aquel que odias o a aquel que te hizo algo malo. El amor va a cubrir la multitud de los pecados. Por eso es importante, versículo 8, todos, versículo 8, vamos ahí, versículo 8, 1, 2 y 3. Es decir, que es excelente, es una buena conducta moral, mas no para la salvación. Solamente te ayuda a conducirte moralmente. La ley no puede salvar a un pecador. No. La ley lo corrige,
de cómo va caminando chueco. Entonces la ley lo que hace es que lo endereza al camino de Dios para corregir su conducta. ¿Cuántos quieren cambiar su conducta? De eso se trata venir a la iglesia, de ser mejores personas. De eso se trata. Versículo número 9, vayamos al 9, corramos rápidamente al 9, versículo número 9. Ya lo tenemos, demos una fuerte lectura, 1, 2 y 3. Entonces, todo esto tiene que ver con una palabra: desobedientes. ¿Usted se ha enfrentado a alguien que es desobediente? No lo tiene que asentir, solo piénselo. Una madre con sus hijos. ¿Le han indicado que haga algo y usted hace lo contrario? Tiene que ver con la obediencia. Pero cuando no hacemos, entonces tiene que ver con la desobediencia, la rebeldía. Gálatas capítulo 5, versículo número 23. Gálatas 5, 23. Todos juntos, 1, 2 y 3. Hay que saberse refrenar. Hay que saber controlarse. Porque entonces tendremos nosotros la correcta conducta para poder caminar. Y no hay ley que pueda contra eso, porque nos volvimos obedientes. Es la lucha que tenemos. Es una lucha infernal. El reino de Dios está cimentado y se basa en la obediencia. El reino de las tinieblas está cimentado y se basa en la desobediencia. Así es como se manejan los dos reinos. No hay más reinos. O eres del reino de las tinieblas, en el cual hay anarquía, desorden, desobediencia, o eres del reino de Dios, en el cual la obediencia siempre produce bendición, la desobediencia, maldición. Así es que cuando nosotros vamos ahí, nos damos cuenta que debemos ser obedientes si queremos cambiar nuestra manera de vida, si queremos ser mejores, si en la vida queremos disfrutar de cosas buenas. Si nosotros no entendemos eso que es básico, siempre vamos a tener luchas. Entonces yo le pido de favor, no a manera de juicio, no, solo de observación, que ponga atención en esto. ¿Alguna vez ha visto familias que se la pasan en la cárcel? ¿O familias que siempre están en problemadas? ¿O familias que siempre están endeudadas? ¿O familias que siempre se pelean a golpes y se desgarran? ¿Alguna vez ha visto comportamientos de esa naturaleza? La gente sufre porque precisamente no ha entendido que la vida cristiana tiene que llevar un cambio, y el cambio lo produce el amor, pero debemos de ser conscientes de que necesitamos dominio propio, no demonio propio, que algunos lo tienen de sobra, sino que necesitan aprender a sujetarse a la voluntad de Dios y ser obedientes. Hay personas que quieren salir corriendo porque se encuentran en una situación difícil económicamente. Dicen, ¿qué fregados hago aquí? Porque no saben obedecer a Dios. No pueden depender de Dios. Y como no pueden depender de Dios,
entonces lo más fácil es salir corriendo a tratar de ayudar. Porque ellos en su mente tienen al compadre, al que le piden prestado a réditos, al que pueden ir a dejarle un bien. Pero ellos no han puesto a Dios en primer lugar para que Dios tome el control de sus vidas. Y por lo tanto, entonces ellos van de mal en peor. Versículo número 10. Versículo número 10. Todos juntos, por favor. ¿Habrá alguna pregunta? Levanta su mano y pregunta con libertad. Versículo número 10, todos juntos. 1, 2 y 3. Espérese, está mal esa cita. Es Timoteo. Ahora sí. No fue error mío. Versículo 10. 1, 2, 3. Muy bien. Diga conmigo. El hombre. No, pero dígalo con fuerza. El hombre ha de pensar bien para portarse bien. Pero si en tu mente tienes basura, pues eso es lo que vas a sacar en tu vida. La iglesia debe de enseñar la sana doctrina, que es la buena conducta. Entonces el hombre ha de pensar bien para poderse conducir bien. Yo fui al doctor con mi esposa, la llevé hace una semana, la llevé al doctor en estos días que pasaron. Y la llevé al doctor y entonces la ginecóloga agarró y dijo, pero le voy a hacer tal prueba porque luego los hombres, no, discúlpeme. Eso han de ser los que usted revisa antes. A las mujeres que revisan antes. Pero conmigo está equivocado. No, es que uno no sabe. Se metió mi esposa, le hicieron el estudio, le hicieron el ultrasonido, le hicieron todo lo que le tenían que hacer, que se hacen las mujeres. Le hicieron todo eso y le pusieron ese líquido para ver si tenía papiloma y esas cosas, ¿no? Si sale de este color, entonces sí tiene, no manches. Yo me imagino que hay millones de hombres que se arrodillan a clamar a Dios en ese momento, que se les cebe, que se les cebe, que se les cebe, que no le salga nada, ¿no? Pero si usted piensa bien y actúa bien, entonces usted no tiene ningún problema, porque usted sabe que honra a la persona, porque honra a Dios. Entonces yo honro a mi esposa, honro a Dios, pero me honro a mí mismo. Porque el hombre que quiere hacer la voluntad de Dios ha de pensar bien para hacer bien. El hombre que está retorcido, entonces, hasta había una telenovela, Los renglones torcidos de Dios. No, o sea, el hombre que está retorcido va a buscar pagar o va a buscar meterse con alguien. Pero justo eso es lo que Dios dice que está equivocado. Entonces salió la doctora y me dijo, no, muy bien, su esposa, ni nada. Yo ni chisté nada, me quedé ahí porque me ofendió la vieja loca esa. Y me cae re bien porque yo he mandado ahí a más de 10 de las que están aquí. O que están, ahí operaron a Sonia. Y la doctora es buenaza en lo que hace. Pero tiene una mente retorcida porque todos los que van ahí, me imagino que el 99% pues están todos chuecos. Entonces de repente
el dicho popular dice, dígame, ¿qué dice, pastor? ¿Que el león? ¿Cree que todos? No, no manches, o sea, si tú eres hombre y amas a tu mujer y amas a Dios, entonces di conmigo, Señor, si le engaño, que se me caiga. Pues es que aquí están hombres, ¿o no? Porque has de ser más hombre para amarrártelos y para que tú honres a Dios que para ir a hacer una estupidez allá afuera. Así es que si tú no pudiste hacer la oración, las mujeres digan con mi esposa fuertemente. A ver si te la sabes, a ver si es cierto. A ver, a ver. ¿Te acuerdas o no? Ponte de pie y grítalo para que te oigan, que te sigan. Son rechafas, ya viste. Mensos ustedes porque no dijeron amén. De eso se trata. De eso se trata. Pastor, lo hice antes. No conocía a Dios. Por eso llegaste a la iglesia. Para que Dios cambie tu manera de pensar. Para que entonces lo feo y lo malo que hiciste se quite de tu vida. Y tu conducta sea ahora la correcta. Porque tienes una sana enseñanza. Por eso es importante. Imagínate, Juan. Ponte de pie, Juan, tú que estás tan pequeñito. Él es el pequeño Juan. Oh, Juan, imagínate que te enamoras de una de las chicas de aquí. Pero imagínate que te engaña. ¿Te gustaría eso? ¿O te gustaría que la muchacha fuera virgen y llegara al santo matrimonio contigo? Ahora imagínense que la muchacha que lo está viendo con buenos ojos dice, yo quiero. Yo me apunto, dice ella. Pero resulta que el Juan ya se acostó con quién sabe cuántas. ¿Te gustaría eso, hermana? A ver, jovencitas, griten todas. O sea, no le estoy diciendo a una, ya sé que no le estamos balconeando, no, es parte de la prédica. Hermanas jóvenes, a ver, ¿les gustaría? Pues no, pero para eso hay que honrarse. Tienes que honrar tu cuerpo, tienes que honrar tu mente, tienes que cuidar. Puedes sentarte, Juan. Eso implica que entonces se honren en sus manos, su cuerpo, que no hagan cosas que no tienen que hacer. Eso implica la santidad, la verdad de Dios. Eso implica que podamos caminar amándonos. Porque yo puedo decir amo a mi esposa, pero me acuesto con otra. Entonces, ¿dónde estaría el amor de Dios en mi vida? Tiene que ser real. Así es que la iglesia tiene que enseñar eso, pero porque lo vive. Entonces yo lo tengo que vivir y ustedes lo tienen que vivir. Lo malo de esto es que entonces la gente hace cosas terribles, la gente de allá afuera lo sabe, lo ve y después la gente dice, ¿ya ves? Ahí en esa iglesia, es que tu pastor te deja hacer todo eso.
ya ves para qué tanto Dios. Pero el problema no es mío, porque yo les he enseñado no solo con palabra, sino con el testimonio del ejemplo. El problema entonces no radica en nosotros o en la iglesia, ni en la sana doctrina. El problema radica en tu persona, que no quieres cambiar, que no quieres quitarte esos pensamientos, que no quieres santificarte cada día más. Yo sé que hoy, en este día, he estado enseñando más que predicando. La primera predicación por eso la hice abajo, pero era una enseñanza. Y ahora seguimos con la enseñanza de la santidad, porque hay que santificarse para poder mirar a Dios, amén. Sin santidad nadie le verá. Así es que cuando nosotros nos portamos correctamente, es porque nosotros pensamos correctamente. Amén. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que hay testimonio vivencial. Del versículo 11 al 17 se cuenta acerca del testimonio vivencial de Pablo. Así es que cuando nosotros observamos, esta bendición se extiende a aquellos que hacen la voluntad de Dios. El día de hoy quisiera orar por todos ustedes, si están de acuerdo y quieren santificarse. Si es así, les pido que vengan al altar, por favor. Tú puedes ser libre de las adicciones sexuales. Jóvenes, ustedes pueden ser libres de la masturbación, de la pornografía. Maridos, ustedes pueden ser libres de la depravación sexual. Pero esa es solo una área. Hay muchas áreas en las que nosotros debemos de cambiar. Quisiera tener mucho tiempo y que ustedes estuvieran dispuestos para hablarles de cada una de esas áreas. Pero sinceramente ustedes nada más necesitan a Dios y decirle: ayúdame en esto. Porque a lo mejor no son cosas sexuales. Dice la hermana: bendiciones, pastor, pues yo ya soy más del Señor que nada, ¿no? Pero a lo mejor sus luchas son otras. Pero es que no se trata de señalarte, eres un pecado. No, porque nosotros no somos jueces. No se trata de exponerte y avergonzarte y que tú te sientas humillado porque has caído en el error del pecado. No se trata de eso. Se trata de que nos demos cuenta que no podemos seguir viviendo así. Es que los chismes, las murmuraciones también son pecado. Pero nuestra vida, ¿cómo va a cambiar si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios? Parece cosa sencilla, pero venir a la casa de Dios, yo soy el primero que tiene que aprender para poderles enseñar a ustedes. Así es que yo soy el primero que debe de ser apedreado aquí. El primero. Porque además yo ni siquiera soy juez, ni tengo pistola para apuntarte. No, yo te pido que así como yo, nos podamos entonces arrepentir y pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados. Porque sin santidad nadie le verá. Ponga sus manos en su corazón. Quita lo que quieras quitar, todo lo que impida